Buenas tardes. Bueno, este video corresponde a la presentación número 2 de nuestro curso de liderazgo y emprendimiento en el cual estamos escribiendo a través del storytelling pues nuestras historias internas, nuestras historias de vida. Para ello, a partir de las historias que venimos elaborando, vamos a expandir eso pequeño que vamos contando, haber seleccionado algo de nuestra vida que fuera de valor, que nos revelara obviamente algo importante, pues vamos a expandirla, es decir, vamos a darle una estructura narrativa mucho más grande. Y para ello traigo el ejemplo del viaje del héroe, que es muy conocido. Es una estructura narrativa para crear un mundo narrativo, no solamente para contar una historia, sino para crear todo un mundo, es decir, ampliarlo, expandirlo. Esta, digamos, este tema y como tal el viaje del héroe lo identifica Joseph Campbell, ¿sí? Es que alrededor de su investigación a través de el viaje a través de muchos países en diferentes culturas, pues logra identificar los temas comunes que tienen todas esas historias a través de las culturas, ¿sí? A través de esos mitos, de esas leyendas. Entonces él hace como recoge toda esa estructura, digamos, como lo principal, lo que está en común, y lo conforma en el viaje del héroe, lo llamaba el viaje del héroe. Esa estructura, es decir, es un marco narrativo que sirve, hagan de cuenta, como una fórmula para entrar a sacarle todo el provecho, ¿cierto? Enriquecer todas las historias. Y nosotros hemos podido siempre estar en contacto con esas historias en el cine, ¿sí? En Star Wars, en El Señor de los Anillos, eh, bueno, en infinidad de películas que tratan el viaje y algo le sucede a ese personaje, se encuentra con diferentes también personajes importantes que lo hacen reflexionar, que le ayudan, pero que también le ponen, ¿cierto? Como una barrera, unas pruebas. Entonces, en el viaje del héroe se empieza, digamos, a contar muy bien esto que puede suceder y que realmente nos sucede en nuestra vida, solo que pues no lo dimensionamos así. Pero el ejercicio en este momento es poderlo dimensionar de esa forma, ¿vale? Expandirla. Venimos de una pequeña historia, de una base, de un pequeño boceto, bosquejo, y vamos a expandirla para después volverla a sintetizar un poco y poderla contar, poder hacer nuestro storytelling personal. Entonces, esta presentación pues va de la mano para que se amplíe y ya se sepa cómo vamos a abordar esta estructura, ¿cierto? El reenmarque o reencuadre de una historia. Regularmente hay unos elementos del mundo narrativo, ¿cierto? De esta, que tienen que ver con la geografía, de lo que ya hemos venido hablando, tener que saber en dónde, cuándo, cómo, ¿sí? Quién, por qué, ¿sí? Y de todo lo que venimos contando en estas historias, empezar a agregarles estos elementos. Aquí se resume un poco y haremos nosotros un mapa, ¿cierto? Un mapa de la geografía que corresponde qué se le llama geografía dentro de mi historia, para que se pueda entonces alimentar esto. La historia misma, que es lo que ya tenemos, digamos, un poquito adelantado, y cuáles son los personajes, si nos hacen falta personajes, si no, y cuáles son esas relaciones, ¿cierto? Que están entre esos personajes. Eso hay que tenerlo claro para empezar a expandirlo, porque la estructura del viaje del héroe, pues
tiene, digamos, mucho más, tiene muchas más acciones, muchas más situaciones, escenas. Entonces vamos a empezar a darle esa dimensión. Vamos a hacer ese ejercicio. El viaje al héroe se estructura entonces en 3 actos que corresponden progresivamente a este transitar de esta persona, llámese persona o si no es persona, pues alguien que está allí, ¿cierto? Que va a empezar a experimentar unas situaciones y que va a sacar sobre todo una enseñanza de ello. Eso es básico, también hemos hablado de eso, ¿cierto? Entonces pueden fijarse que aquí hablamos en el primer acto. También recuerden que hemos hablado de un inicio, de un nudo, y un desenlace, ¿sí? Cuando uno entra a contextualizar todo para que las personas entren a comprender qué es lo que pasa. Entonces, ahí empieza esto del mundo ordinario, después esa llamada a la aventura, después el rechazo de esa llamada porque hay un temor, ¿cierto? El héroe de pronto dice, no, o sea, no puedo arriesgarme. Hay como un pequeño conflicto allí, pero encuentra un mentor, encuentra a alguien que lo impulsa en realidad a aventurarse, a irse, a hacerlo. Ya esto entendido que lo que estamos viendo acá y lo que propone Campbell pues tiene una, digamos, un lenguaje muy de mito y leyenda, ¿cierto? Muy histórico. Eh, y digamos, ya llevado a nuestras historias, pues nosotros debemos hacer como una traducción un poco de lo que es. Es decir, es una metáfora realmente. Todo esto es una metáfora. Eh, de eso vamos a hablar puntualmente, ¿sí? Para que se entienda que no es hacerlo literalmente, y digamos como un género de leyenda, tal vez yo quiera hacer otro tipo de género narrativo, ¿sí? Algo más contemporáneo, algo que sea como un poco más un cuento, pero que de todas formas lleve algo de la estructura, o sea, yo puedo enmarcar cualquier historia en esto, un marco, una guía allí. El acto 2 entonces se refiere cuando ese héroe, ese personaje principal, si lo queremos ver así, ¿sí? Empieza ya su travesía, o sea, él ya está, ¿sí? Encuentra aliados, encuentra enemigos, pero él ya ha salido de su mundo ordinario, ya se ha ido de su casa, si él ya ha salido del lugar donde está. Y empiezan las pruebas, ¿sí? Empiezan las pruebas, varias pruebas, pruebas importantes, exigentes, hasta que sucede su muerte. Si recuerden que esto es metafórico, sucede su muerte y hace su resurrección, es decir, tiene una prueba muy fuerte y cambia, es decir, tal vez muere psicológicamente, tal vez muere emocionalmente, tal vez algo, pero es una transformación real. Por eso hablamos que el acto 2 es eh, el nudo, el nudo donde está el problema, donde se enfrenta el problema el héroe, ¿sí? Y después entonces empieza a salir, ¿sí? En el acto 3 entonces se desenvuelve la historia, ¿sí? Y empieza, entiende la recompensa, entiende por qué será, estaba bien arriesgarse, empieza todo eso, ¿sí? Pero hay una pequeña lucha final, hay un encuentro con ese problema que lo resuelve, digamos, victorioso. Y de nuevo, hay como dos crisis, digámoslo así, y de nuevo entonces reafirma ese aprendizaje y ya regresa a casa, ¿cierto? Aquí tenemos como esas, eh, ya con el elixir, es decir, con la enseñanza, con ese premio, con la transformación real. Todo entonces, vuelvo y reitero, es, digamos, metafórico, ¿sí? Para hacerlo, para que nosotros podamos adaptar nuestras historias a algo parecido, poder seguir estos pasos del viaje del héroe. Aquí obviamente se ven punto por punto, por ejemplo aquí en el acto 1, el inicio, y hay una pequeña descripción de lo que le puede pasar, lo que puede pasar. Entonces nos vamos a guiar mucho por eso para identificar lo que ya tenemos en nuestras historias que puedan ser
potencializados a través de esto. ¿O qué nos falta, cierto? ¿Qué nos falta si por ejemplo, no describimos el mundo ordinario realmente? Primero, decidir quién es el protagonista, quién es el héroe de esa historia que yo ya he planteado. Si no lo tengo tan claro, pues aclararlo, ¿sí? Si hacen faltas agregarle cosas, le agregamos cosas. También quiero aclarar que podemos ficcionar cosas, vamos a hacer que suceda, ¿vale? Eso es muy importante. Aquí entonces podemos ver el mundo ordinario, lo mismo que ya recorrimos, ¿cierto? Lo que ya me referí. La llamada a la aventura, reticencia del héroe o rechazo de la llamada, encuentro con el mentor y la ayuda sobrenatural o ayuda sobrenatural. En el nudo está entonces el cruce del primer umbral y ahí vuelve y juega pues toda la descripción. Eso es para que eh, se lo lean ya digamos en el PDF que les comparto. O pueden parar aquí la grabación y simplemente leer, está todo descrito, ¿cierto? Eh, Parar el video, digo, no la grabación, el video. Acercamiento a la cueva profunda, la prueba difícil o traumática, o sea, la odisea o el calvario. Y el acto 3 pues tiene una complejidad porque ya se desenvuelve todo, pero de todas formas. Hay una recompensa, sabe lo que le espera, pero vuelve a haber una pequeña crisis, es decir, hay otra prueba final, ya la de, digamos, cuando él realmente, o ella, ¿sí? Realmente sale victorioso o victoriosa, ¿sí? Y regreso al elixir, el héroe regresa a casa con la recompensa, utiliza para ayudar a otros en su mundo ordinario, o sea, da toda esa vuelta, ¿cierto? Se va, sale, le suceden cosas, pero vuelve a casa y comparte con algo útil, con una enseñanza que puede compartir a los demás. ¿Quién es el héroe de tu historia? Vamos a empezar por allí. Vamos a dejar aquí y les dejo un video también para ampliar y aterrizar mucho más esto con respecto a nuestras propias historias. Muchas gracias.